Bueno, buenas tardes en primer lugar. Agradecer a todos los que están acá y principalmente al Inter-American Institute for Democracy por la oportunidad brindada. Como decía el doctor Lustó, mi exposición va a ser sobre el ensayo presentado al concurso. La exposición la voy a dividir en dos partes. Por un lado, unas consideraciones de carácter general y por otro, voy a hacer referencia al caso concreto analizado en el ensayo. Dentro de las consideraciones generales, quiero mencionar dos cosas. Por un lado, la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial es la garantía esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier sistema de justicia y es un elemento necesario para que podamos afirmar que estamos ante un verdadero Estado de Derecho. Sin la plena vigencia de este principio, todos los demás inherentes a la función judicial quedan anulados de plano. Ahora bien, esa independencia no significa una total autonomía, una emancipación absoluta de los otros poderes, porque el poder de los jueces, como todos, tiende al abuso. Son humanos susceptibles de error y un ejercicio abusivo por una personalidad autoritaria. Tan peligroso puede ser un gobierno de jueces como una justicia de políticos. Por otro lado, el Poder Judicial como protagonista político central del sistema democrático. Creer que el Poder Judicial es un órgano eminentemente técnico y no político, a mi juicio es un importante error conceptual. Muchas veces los propios miembros de los órganos máximos de justicia, por su propia formación judicial, no son conscientes de que también son un poder de gobierno y no solamente un tribunal de justicia. De allí quienes entiendan que cuando de designar a los miembros de los máximos órganos jurisdiccionales se debe de elegir no solamente entre quienes integran el cuerpo de magistrados del Poder Judicial, sino también a no jueces con autonomía, independencia y capacidades jurídicas probadas. A propósito, en mi país, en su momento, se le ofreció integrar la Suprema Corte de Justicia al ex vicepresidente de la República, el profesor doctor Enrique Tarigo, que por diversos motivos el cargo finalmente no fue aceptado, pero era un ejemplo de ello. Ahora sí paso a hacer referencia al caso concreto que analicé en el ensayo. Como sabrán, el 27 de junio del año 1973 se produjo en Uruguay un golpe de Estado, quedando el país bajo imperio de la dictadura cívica-militar que se extendió hasta el 1 de marzo del año 85, con el retorno a la democracia, con el primer gobierno constitucional del presidente Julio María Sanguinetti. El último paso hacia la dictadura lo constituyó el Pacto del Club Naval. Esto fue un acuerdo secreto entre dirigentes políticos de casi todos los partidos, menos del Partido Nacional, y las cúpulas castrenses, donde formalmente se negoció la convocatoria de elecciones y la vuelta a la democracia, e implícitamente quizá también una garantía de impunidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de facto. El nuevo gobierno entonces, en el año 85, debía enfrentar el legado de violaciones a los derechos humanos que habían tenido lugar durante el periodo autoritario. ¿Qué hace entonces? La primera medida que toma es la sanción de la ley número 15737, que concede una amnistía a los civiles que hubieran cometido delitos políticos. De esta forma, todos los presos políticos uruguayos, que eran muchos, lograron su libertad y retornaron al país porque en su mayoría estaban exiliados. La segunda medida, que es un año después más o menos, es la sanción de la ley 15848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, vulgarmente conocida como ley de impunidad. De esta ley quiero resaltar dos artículos. El artículo 1 dice básicamente que caducó el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos por funcionarios militares y policiales durante el periodo de facto, siempre y cuando hubieran sido cometidos por móviles políticos. Como verán, el ámbito de aplicación de la ley, el ámbito de aplicación de la amnistía, es acotado. No cualquier delito cometido por militares y policiales durante el periodo de facto quedaba amnistiado, sino solamente aquellos que hayan sido cometidos por móviles políticos. Sin embargo, en entrevista que realizamos especialmente para esta exposición con el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, él nos decía: el espíritu de la ley es incuestionable. Nadie de buena fe, leyendo todo el debate, refiriéndose al debate parlamentario previo a la sanción de la ley, puede decir que alguno de los legisladores pensó distinto. Todos, sin excepciones, dijeron: esto es una amnistía. Unos la llamaban garantía
en beneficio de la paz, y otros la llamaban impunidad militar, pero para todos estaba claro que era una amnistía. Por su parte, el artículo 3 de la norma establece que el juez penal, cuando reciba denuncias referidas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de facto, debe requerir al Poder Ejecutivo que informe si esos hechos que se denunciaron los considera o no incluidos dentro del artículo 1 de esta misma ley. Esto es una solución inédita en el ámbito latinoamericano en materia de amnistías a gobiernos de facto, ya que deja en manos del Poder Ejecutivo, de ese Poder Ejecutivo y de los que lo sigan en un futuro, lo que es la válvula reguladora de la justicia punitiva, porque es quien decide si ese hecho se juzga o no. Ahora bien, ¿qué papel jugó la justicia en todo este contexto? Apenas sancionada la ley de caducidad, a la que estamos haciendo referencia, se planteó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1 a 4 de esta norma. La Suprema Corte de Justicia, en sentencia dictada en el año 88, se pronunció a favor de la constitucionalidad de la norma. En el mes de octubre de 2009, transcurridos más de 20 años de aquella sentencia, ya con el doctor Tabaré Vázquez como presidente de la República Oriental del Uruguay, perteneciente al partido político Frente Amplio, una fiscal en una causa penal plantea la inconstitucionalidad de los mismos artículos de la ley. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia? Se pronuncia declarando inconstitucionales los citados artículos. Reflexionando entonces respecto a la ley de caducidad, los fallos jurisprudenciales marcan que en cada una de las circunstancias la justicia estuvo en consonancia directa con las ideas propagadas por el poder político de turno. Debemos a raíz de ello concluir forzosamente en la falta de independencia del Poder Judicial uruguayo. ¿Ha sido la justicia de nuestro país funcional a los intereses del poder político? No debe olvidarse que, sin haberse producido el más mínimo cambio en el ordenamiento jurídico, la Suprema Corte de Justicia durante más de 20 años se pronunció a favor de la constitucionalidad de la norma. E inmediatamente después de la primera asunción histórica de un gobierno de izquierda en el Uruguay, el mismo órgano jurisdiccional, con diferente integración, lógicamente, produce un giro en lo que venía siendo la jurisprudencia y se pronuncia a favor de la inconstitucionalidad. No puede pasar inadvertido tampoco que desde el año 2005 en Uruguay el partido de gobierno es el que se encuentra por diferencias abismales más identificado con quienes fueron, en un primer momento previo al golpe de Estado del 73, insurrectos y posteriormente presos políticos. Concretamente, y yendo al fondo de la cuestión, la sociedad en Uruguay hoy por hoy se encuentra políticamente dividida entre quienes consideran saneada la contienda por imperio de la negociación política arribada, por los sometimientos a consulta popular efectuados, que los hubo en 2 ocasiones, y por el insolayable paso del tiempo, y por otro lado quienes aún pretenden justicia o venganza dependiendo de la posición que se adopte. En definitiva, mientras el poder político fue proclive a una de estas dos concepciones y coherentemente con su postura entendió que los hechos que se denunciaban estaban comprendidos dentro del artículo 1 de la norma, la justicia se pronunció a favor de la constitucionalidad de la misma y por ende los hechos denunciados con apariencia delictiva permanecieron impunes. Cuando el poder político se embanderó desde un primer momento con la otra idea y consecuente con ella entendió que los hechos que se denunciaban estaban excluidos del alcance del artículo 1 de la norma, la Suprema Corte de Justicia se pronunció a favor de la inconstitucionalidad de la misma, procediendo inexorablemente al procesamiento y posterior castigo de los militares. ¿Casualidad o causalidad? ¿Independencia o interferencia? Muchas gracias.